Marcos 11, 27. Esa es la predicación número 69 de nuestra serie expositiva y consecutiva de Marcos. Marcos 11, 27 al 33. Están utilizando la Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Y se titula Cuando la autoridad del rey fue cuestionada. Como subtítulo, una respuesta de gracia y soberanía. Bueno, cuando Jesús y los discípulos volvieron al templo, recordemos que estamos en la última semana de Cristo en la tierra y que estamos en el día martes. Como ustedes saben, la entrada triunfal que aparece en el versículo 1 hasta el versículo 11, eso pasó el domingo. Luego tuvimos los sucesos del lunes, que fue el versículo 12 hasta el versículo 19, que fue la maldición de la higuera y cuando el Señor limpió el templo tirando y volcando las mesas. Resulta que el martes comienza desde el versículo 20 hasta este final. Pues, esa parte es el martes. El martes va a extenderse, va a seguir hasta el capítulo, ¿se acuerdan? Hasta el 12, el capítulo 13, también es el día martes. Así que seguimos estando el martes. Estamos lo que sería martes por la mañana. Pero va a ocurrir algo muy particular, algo bastante interesante, porque los líderes de Israel, las personas más importantes, se van a acercar para hacerle preguntas capciosas a Cristo. Así que vamos a tener desde acá, desde 11:27 hasta 12:4, vamos a tener a esas personas haciéndole preguntas a Jesús. Desde 11:27 hasta 12:44, perdón, vamos a tenerlos ahí haciendo preguntas y Cristo respondiéndoles, o Cristo preguntándoles y ellos no pudiendo responderle. Bueno, así que a partir de esa escena el Señor mantendrá una fuerte conversación con esas personas, con esos hombres, y hoy vamos a estudiar la primera conversación que hubo. ¿Sí? Ellos se acercan para hacer el primer cuestionamiento. Bueno, vamos a ver esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto vamos a verlo desde el 27 hasta el 28. Y el segundo punto vamos a verlo desde el 29 hasta el 33. ¿Listos? Entonces comencemos. Primer punto. Vamos a titularlo así: una pregunta soberbia. Versículo 27 dice: llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Sigamos adelante. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, respóndanmela, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Bueno, versículo 27. El Señor sigue su camino, recordemos, venía esa madrugada temprano, ya en el despuntar del alba, cuando en el camino vieron a la higuera seca, completamente muerta, marchitada desde la raíz, y se acuerdan que Pedro se asombra, y bueno, eso lo vimos hace poco. Siguen el camino porque van al templo, debido a que están en la semana previa a la Pascua, la fiesta más importante de los judíos. Entonces Jesús regresa a Jerusalén juntamente con los 12. Los 12 aquí tienen una participación casi que pasiva, ahí están siempre en silencio, pero están presentes, acompañando al Señor en estas escenas. Vemos que ya el Señor andaba por el templo, Él estaba en el templo, y se le acercaron, ojo con esto, los 3 tipos de personas más importantes de Israel, por lo menos en lo religioso, en lo civil. Los principales sacerdotes, es decir, los descendientes de Aarón, los escribas, las personas más cultas, pensemos, fariseos, saduceos, y los ancianos. ¿Los ancianos quiénes son? Los líderes políticos judíos que estaban gobernando Jerusalén. O sea, van a tratar de hacer una encrucijada a Jesús. Los más importantes quieren ir a humillarlo, quieren ir a decirle: nosotros somos las autoridades. ¿Quién te crees? Nosotros no te nombramos, nosotros tampoco, nosotros ni siquiera sabemos quién eres. Vienen a humillar al Señor, ¿sí? Y le preguntan: ¿con qué autoridad haces todas las cosas? Notemos que no especifican a qué se refiere. De pronto, lo más seguro es que lo que tienen en mente, en primer lugar, es que el día anterior Cristo tumbó todo en el templo, por lo menos en el atrio del templo. Entonces están enojados. ¿Se acuerdan que ese negocio era de ellos? Anás y Caifás tenían negocio de dinero ahí. Entonces se acercan y dicen: bueno, ¿con qué? ¿Quién te crees? ¿Con qué autoridad ayer tumbaste todo? Si esto es para el culto del templo. Quizás alguno de ellos haya visto lo de la higuera, quién sabe. De todas formas, es tan general como se expresa, que cuando dice todas las cosas, uno puede pensar que ellos hacen referencia a todo, desde que Cristo salió a la luz pública. O sea, están diciendo: ¿quién te crees para creer que puedes hacer milagros, exorcismos, andar predicando, tener discípulos? En fin, están cuestionando al Señor todo lo que Él ha hecho. Y la otra pregunta: ¿quién se la dio? Es una pregunta capciosa, porque si ellos son las autoridades, ellos dicen: nosotros no. Aquí los únicos que damos diplomas somos nosotros. Aquí los únicos que hacemos nombramientos somos nosotros. Aquí los únicos que damos credenciales somos nosotros. Y nosotros nos hemos nombrado. ¿Quién te la dio? También es una trampa, porque si el Señor dice que es de Dios, lo pueden acusar de blasfemia. Entonces vemos a esos individuos que son los más importantes de Israel, pero son arrogantes. Se le enfrentan al Señor. Desde el principio se ve lo arrogantes que son. Anote esas citas bíblicas: Mateo 21, 23 al 27, y Lucas 20, del 1 al 8. Esos son los textos paralelos. Se va a encontrar esta descripción también en los otros evangelios. Ahora, dice que Jesús estaba en el templo. ¿En qué parte del templo? Si notamos, por ejemplo, Juan 10, 23, seguramente el Señor está otra vez en el atrio de los gentiles, donde el día anterior había tumbado todo. Ya podemos imaginarnos que volvieron a ponerlo todo en su lugar. Porque es que, como vimos en esa enseñanza, el Señor no fue a restaurar el templo. Él fue a hacer un símbolo profético que lo iba a destruir.
de que eso se iba a acabar, ese sistema judaizante se iba a acabar, el sistema judío. Él sabía que cuando tumbara todo eso, pues lo iban a volver a poner. Y seguramente ahí estaba todo eso otra vez. Y quizás esa gente se acerca a preguntarle al Señor, ¿quién te nombró? ¿Con qué autoridad vienes a hacer? De pronto pensaban que iba a volver a tumbar todo. Esta parte también se conoce como pórtico de Salomón. Algo muy curioso, Mateo 21-23 nos dice que Mateo, pues nos dice que el Señor estaba enseñando ahí, en esa parte del templo. O sea, Él estaba, podemos imaginárnoslo, sentado enseñando a la gente. Y la gente estaba escuchándolo de buena gana. Entonces Mateo nos dice que esos individuos llegaron a interrumpirlo en plena enseñanza, lo cual es irrespetuoso. Es irrespetuoso, pero como ellos no lo reconocen y ellos no lo nombraron, pues no les importa interrumpir la clase. Vemos arrogancias del principio. Es más, Lucas 21 nos dice que Jesús les estaba anunciando el Evangelio. El rey del Evangelio estaba predicando el Evangelio. Por primera vez en la historia, el Verbo estaba predicando el Evangelio en el templo. ¿Hacía cuánto un profeta verdadero no predicaba en el templo? Podemos imaginarnos Malaquías, quién sabe si predicó en el templo. Ageo y Zacarías sí lo hicieron en el sector del templo. Habían pasado siglos desde que una predicación de doctrina no se había dado, pero ahí estaba el rey, el dueño de la verdad hecha carne, predicando. Pero no llegan los líderes a cuestionar, a oponerse. Si esas personas son las más importantes, es muy probable que ahí, entre toda esa gente, porque no es que hubieran 3 hombres, no eran 3 grupos, podemos imaginar el Sanedrín completo, más de 10, más de 15 individuos, los más importantes, a intimidar al Señor. Es probable que en ese grupo estuviera Anás y Caifás, que en ese grupo esté el capitán del templo. Podemos imaginarnos la impresión de los apóstoles. Los apóstoles saben quiénes son. La gente se habrá asustado, los que estaban recibiendo la enseñanza se habrán puesto en pie a rendirle venia a los señores que llegaron, los más importantes. Bueno, siendo los principales representantes del pueblo de Israel de ese momento, ellos se le enfrentan al Señor y le dicen, es como si le estuvieran insinuando, tú eres un rabí autonombrado, nosotros no te nombramos. Dicho de otra manera, si él no ha recibido credencial de ninguno de ellos, es más, Jesús ni siquiera era miembro del Sanedrín, del Senado israelita, entonces, ¿cómo se atrevía a predicar en el templo? ¿Bajo qué autoridad creó el alboroto el día anterior? ¿Quién se cree para entrar en un burrito a Jerusalén? ¿Quién se cree para rogarse poder de hacer milagros? Entonces nos damos cuenta que no hay buenas intenciones, esas preguntas malas, son malas las preguntas desde el comienzo, son malos los cuestionamientos, tanto en cómo elaboran la pregunta como en la actitud con la que llegan a hacerla. Están mal desde el principio, individuos impíos, de los cuales esperaba que recibieran a Cristo con venias y postrados a sus pies. Porque miremos esto. Ellos están partiendo de que si Cristo es un verdadero profeta,
necesita una autoridad impartida por ellos. Y yo les pregunto, ¿desde cuándo un profeta necesitó el nombramiento de un hombre? ¿Cuál profeta en el Antiguo Testamento requirió el nombramiento de los ancianos? ¿Cuál profeta necesitó ser nombrado por un hombre en el Antiguo Testamento? Jamás. Ni siquiera los profetas necesitaban recibir una especie de autorización, no necesitaban recibir nombramiento. Entonces, miren, la pregunta está mal desde el principio. Es pésima. Si Cristo es un profeta, no tenía por qué ser nombrado por ellos. Es más, la oposición de ellos demuestra que Él es un profeta. Porque esa actitud repelente y soberbia fue la misma que tuvo Joaquín, Sedequías, Joacás contra Jeremías. La misma que tuvieron los reyes de Israel cuando los profetas los señalaban. Recuerdo, por ejemplo, el profeta Amasías se levantó contra el profeta que lo reprendió y le dijo: yo soy el rey, parafraseándoles, ¿quién te nombró consejero mío? Incluso el rey Asa se enfrentó a un profeta, no aceptó lo que le dijo. Entonces, vemos que ellos están cerrados. La pregunta que hacen es mala, es malintencionada, es capciosa, no están queriendo que Cristo les responda. No quieren conocer a ese que está ahí enfrente de ellos, solo quieren oponerse. Porque ellos ven a Jesús como una amenaza de su autoridad. Claro, viene alguien que no es ni nombrado y viene y les tumba todo así, porque sí, la gente, wow, está perdiendo seguidores. Para ellos Jesús es una amenaza del prestigio con el que ellos contaban. Bueno, es más, acuérdense, el día anterior, cuando Cristo tumbaba todo, ¿qué fue lo que Cristo les dijo? Ustedes están haciendo de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Cristo se les enfrentó delante de todos. Cristo los había acusado de convertir el templo en cueva de ladrones. Ya eso lo explicamos, ¿no? Esa expresión. No es que hubiese solamente intercambios de dinero usureramente o algo así. Es que la gente se estaba disfrazando de una fachada de religiosidad. Y iba y cumplía y sentía que ya. Y vemos esos corazones impíos que se oponen a Cristo. Entonces, es un complot. Si nosotros especificáramos la identidad de cada uno de esos individuos, vamos a ver que de por sí son personas diferentes, hasta tienen contradicciones entre ellos. Pero para enfrentarse a Jesús ahí sí se unieron. Quieren atrapar al Señor en alguna de sus palabras. Ahora, si el Señor caía en la tentación de respondérselas, manifestándoles su identidad o diciéndoles de dónde venía su autoridad, entonces era el pretexto preciso, perfecto para arrestarlo de una, inmediatamente. Es más, pudiera entregarlo al Imperio Romano, porque si alguien decía que era rey, el Mesías, o era como un hijo de Dios, pues el Imperio Romano podía actuar. Entonces dense cuenta cómo se hace una trampa, una pregunta pésima, ignorante de las Escrituras, pésima por la actitud, soberbia, arrogante, pésima porque es una trampa, en fin, diabólica. Vamos ahora al segundo punto. Una respuesta certera, vamos a titular así, una respuesta certera. Segundo punto. El rey
se dispone a responder. Imaginémonos ahí en el atrio del templo, está rodeado el Señor de los más importantes. Vienen a hacerle preguntas. ¿Quién te crees? ¿Quién te nombró? Bueno, ahora el rey va a responder. Vamos a darnos cuenta que la forma como Jesús responde tiene un propósito de gracia. Miren que a pesar de esta actitud diabólica, hay gracia todavía. Es como una última oportunidad para esta gente. El Señor les va a responder de tal forma que ellos se den cuenta que lo que ellos están cuestionando no es un asunto político, es un asunto espiritual. Por eso, Él les cambia la pregunta, se las devuelve con otra. Y por cierto, Cristo Jesús no está evadiendo la pregunta. Es más, vamos a darnos cuenta que la está respondiendo indirectamente. Pero es que Él quiere darles una oportunidad. Por eso, sí, es que como si Cristo les dijera, les voy a preguntar algo. Si ustedes me responden eso, yo les respondo su pregunta. Pero con la sola pregunta que Cristo les hace, se las está respondiendo. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Eso sale el versículo 29. Ahora el versículo 30. Dice la Biblia Peshitta: ¿de dónde es el bautismo de Juan Bautista? Esa es la pregunta que le hace Jesús. ¿De dónde es? ¿Provenía de Dios o era de los seres humanos? Respondan. Eso último que dice ahí, respóndanme, solo Marcos lo tiene. Los demás, Mateo y Lucas, no lo tienen. Marcos quiere darle un toque emocionante a la conversación. Porque en el versículo 29 les había dicho Jesús, respóndame en una cosa, ¿se acuerdan? Y ahora en el 30 cierra la pregunta con otra vez, respóndanme. Una réplica. Cristo los está desafiando a ellos. Marcos deja ese detalle para que nosotros veamos que esa gente puede haber sido la más importante de la ciudad, pero como Cristo es el Rey, Él es el que toma el control de la conversación. ¿Sí? Vienen a humillarlo, vienen a decirle ante todos, ¿usted quién se cree? Miren, ni siquiera lo hemos nombrado a nosotros. Pero Cristo toma el dominio de lo que se está conversando. Ellos venían todos prepotentes y Cristo toma el control y se las devuelve. ¿De dónde es el bautismo? Respóndanme. Entonces vemos ahí la soberanía de Jesús. Cómo tiene autoridad. La está mostrando, ahí la está mostrando. Está mostrando su autoridad sobre esta gente, que son los más importantes. La tiene. Querían ponerle en una encrucijada, ahora Cristo los pone en la encrucijada a ellos. Pero la pregunta de Cristo también tiene gracia, no solo soberanía, sino gracia. Porque, miren esa pregunta, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? El bautismo de Juan. Si esas personas hubiesen sido capaces de discernir y de reconocer a Juan como profeta de Dios, habrían deducido que Jesús es el Mesías prometido. Cito al doctor McDonald nuevamente, abro comillas: mientras no estuviesen dispuestos a reconocer las credenciales del heraldo, difícilmente estarían dispuestos a reconocer las más elevadas credenciales del rey. Claro. Si ellos reconocen a Juan el heraldo del rey, el heraldo, el que le preparó el camino, iban a reconocer quién es Jesús. Así que sí les está respondiendo la pregunta.
Jesús les está diciendo indirectamente, si ustedes creen que el bautismo de Juan viene del cielo, mi autoridad también viene del cielo. Pero si ellos dicen que no, que viene a los hombres, entonces Él también viene de los hombres. Pero como no dijeron nada, entonces Cristo no siguió hablándoles. ¿Ven? La lógica de cómo Cristo les responde. Ese es nuestro maestro, el Rey. Además notemos algo, Cristo ofrece solo dos alternativas. Y son las dos alternativas que se siguen ofreciendo a la gente hoy y a todos los que nos ven o ven la grabación. Solamente hay dos alternativas. O usted cree que Jesús viene del cielo y su autoridad es celestial, o es un mero hombre. Pero usted no se puede quedar con el no sabemos. Porque con el no sabemos ya está diciendo lo que no debe decir. El Rey toma el control de su respuesta. Y lo que sea que usted responda determina su posición ante este Rey celestial. Cuando Cristo les dice que si el bautismo de Juan viene del cielo, viene de los hombres, Él se está incluyendo a sí mismo. Es como si estuviera diciendo, o yo soy de Dios, o soy un hombre más. Entonces, indirectamente, si el bautismo de Juan es de Dios, entonces el ministerio y autoridad de Jesús también es de Dios. Porque Juan predicó ¿de qué? De Jesús. Juan predicó que vendría detrás de él uno que era más grande que él, ¿se acuerdan? Del cual no era digno de desatarle la correa a su calzado. Entonces, si aceptaban el ministerio de Juan, aceptaban a Jesús. Bien, versículos 31 y 32. Cuando los hombres recibieron la réplica del Rey, ahora ellos son los que están en problemas. Imaginémoslos. Venían muy grandes, muy fuertes a enfrentarse al Señor. Ahora tienen que hacer como un grupito allá aparte para ponerse a pensar, a hablar entre ellos. ¿Qué debían responder? Están razonando una respuesta entre ellos. Si decimos que la obra de Juan venía del cielo, nos va a cuestionar que por qué no le creímos. Pero si decimos que su obra venía de los hombres, el pueblo los iba a abuchear, ¿cierto? Se iba a enfrentar a ellos. Dice en el versículo 32 una aclaración que hace Marcos: porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta, toda la gente. Bueno, entonces la respuesta de esas personas, ¿cuál fue? No sabemos. Alegaron ignorancia. Ellos querían humillar a Cristo públicamente. Ahora ellos son los humillados públicamente. Por tanto, Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren, estas personas se habían autonombrado ellos como los dueños de toda verdad espiritual. Ellos se habían autonombrado como los poseedores de todas las respuestas. Y ahora ellos están reconociendo que son ignorantes. Bueno, ahora ellos reconocen su ignorancia. Si ellos querían hacer quedar mal al Señor, ahora ellos están diciendo públicamente que ellos no saben algo.
Ellos creían que tenían todas las respuestas, que eran los maestros, y ahora dicen, no sabemos. Y la gente escuchó. Ay, nosotros pensamos que ellos lo sabían todo. Bueno, Mateo 21-26, el apóstol Mateo nos da un detalle. Dice que cuando estaban ellos conversando, podemos imaginarnos a Mateo tratando de poner oído, a ver qué es lo que estaban por ahí hablando, y Mateo alcanza a escuchar. Le tememos al pueblo. O sea, para ellos Juan viene de los hombres. Pero dicen, no, le tememos al pueblo, no digamos nada mejor, porque la gente no escucha. Pero Lucas, acuérdense que Lucas investigó mucho, ¿no? Para poder escribir su libro. En Lucas 26, dice Lucas que ellos dijeron otra cosa. Dice, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. O sea, le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo a que el pueblo se reúna a apedrearlos, porque veían a Juan como un profeta. Le tienen miedo a la gente. Tienen el control de las masas, pero le tienen miedo a las masas. Todo ministerio que está preocupado por la aprobación de la gente, le tiene miedo a la gente. Por eso prefiere decir las verdades a medias. O prefiere decir no sé cuando la respuesta debe ser demasiado clara. Es de humildes decir no sé muchas veces, pero es de cobardes ignorantes decir no sé cuando la respuesta es clara. Y si un predicador no tiene la valentía de dar la respuesta cuando debe darle, y la Biblia le ordena que lo haga, es un cobarde que no está llamado al ministerio. Entonces, esos individuos estaban actuando así. Decían tener el control de la gente, creían tenerlo, pero le tenían miedo a la gente. Entonces, miren, Cristo está dándoles una oportunidad de gracia para que ellos mismos se den cuenta del orgullo malsano que tienen, para que ellos mismos se den cuenta de que sus ojos puedan ser abiertos frente a Jesús que lo tienen ahí enfrente. Pero su conciencia está cauterizada a todo tipo de arrepentimiento. Y termina, hermanos, esta escena así. No sabemos si Cristo les dice, bueno, yo tampoco les voy a responder, aunque ya vimos que indirectamente Cristo les respondió. Es más, en las parábolas que van a seguir, en los capítulos que siguen, vamos a darnos cuenta que Cristo les va a responder. Él les va a decir con parábolas. Y Mateo nos va a decir que ellos van a entender, los fulanos esos. Entonces, el que alguien se niegue a brindar respuesta puntual a la pregunta de Jesús es una forma de decir, yo no lo reconozco a usted. Esas personas que se autodenominan agnósticas o que se autodenominan que yo prefiero no decir nada, para mí Jesús fue un gran hombre, algunos dicen Dios lo usó, se dejó usar por Dios, pero ya no prefiero decir más, hasta ahí porque no me consta, no sé. Ellos que prefieren quedarse con ese no sé, están asegurando lo mismo que aseguran los ateos, los que son abiertamente satanistas, hacen parte del mismo paquete, no hay un término medio. No se puede ser neutral frente a estas verdades. Estos líderes de Israel no quisieron responder quién era Jesús, no quisieron aceptar su autoridad y de esa manera estaban declarando que desconocían sujetarse a esa autoridad. Porque como no la reconocen, no se sujetan a ella. Cuando alguien no reconoce a Cristo, su vida no se sujeta a Cristo y a sus mandamientos.
Cuando alguien anda, dice que es cristiano, pero anda contrario a lo que Cristo ordena en su palabra, en las epístolas de sus apóstoles, esa persona no cree en Cristo, no se sujeta a la autoridad de Cristo. Le está diciendo a Jesús, no sé, de manera rebelde. Y algo bastante interesante, acuérdense de Mateo 7:6, ¿no? Que dice no le tire las perlas a los cerdos. Cristo aplicó esas palabras. Porque ¿qué servía que les respondiera? No, yo tampoco les respondo. Porque sabe que aunque Él les responda y les diga claramente, no va a servir para nada. Antes van a atacarlo. Porque cuando le tira las perlas a los cerdos atacan. Entonces Cristo aplicó esas palabras que le ordenó a los discípulos. ¿Bien? Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Esa es la primera conversación de varias que van a haber entre Jesús y los líderes de Israel. Pero esta primera conversación nos deja ver el meollo de esa gente. Y es que preferían la gloria de los hombres en vez de la verdad de Dios. Sencillamente ahí está. Prefieren la fama, el prestigio, la posición social y económica a la verdad de Dios. No les conviene tanto, es que la verdad de Dios no paga como si paga otras cosas. El criterio de esos líderes espirituales de Israel se basaba en la satisfacción de sus propios intereses, pero no en las Escrituras. Cada uno de nosotros estamos llamados a que nuestro temor sea el Señor y que nuestros intereses estén basados en la palabra. Más allá de que se nos oponga hasta la familia, de que se nos oponga el que se nos oponga, de que hablen o digan lo que quieran, con tal de nosotros hablar con claridad y fidelidad y autoridad moral el Evangelio. Miremos a la luz de la Escritura algunos pasajes. Marcos 1:22. Vamos a mirar algunas referencias de Marcos sobre lo que estamos viendo hoy. Marcos 1:22. Ya Marcos había dicho esto, dice: la gente que estaba en la sinagoga de Capernaum se admiraba de su enseñanza porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se acuerdan que ya estudiamos ese texto? Este texto quiere decir que Cristo no hace como de pronto hago yo, o como se hacen lo hacían los maestros de Israel. ¿Qué hacían los maestros de Israel? Daban una enseñanza, pero leían aplicaciones de siglos atrás. Entonces el rabino tal dijo esto. ¿Yo qué hago a veces? Referencio a autores de sana doctrina, maestros de la palabra, para confirmar la unanimidad que hay en la iglesia. Por decir algo, ahorita cité al doctor Mardola, un hermano que falleció en el 2007, hombre de Dios, maestro de la palabra. Pero yo soy un hombre, yo necesito apoyarme en la autoridad de esa parte de mí. Porque si yo hablo de mí mismo como si yo me la supiera toda, entonces también yo peco, porque yo soy un simple hombre. Pero Cristo no necesitaba citar a nadie. Por eso dice, él hablaba como quien tiene autoridad. Cristo no necesitaba, bueno, vamos a citar a McDonald's. Cristo no necesitaba citar a Maimónides, el rabino de judío. Cristo no necesitaba eso, porque él enseña, porque él tiene autoridad. Él es la autoridad.
Ahí mismo en Marcos 1, miremos el 27. Dice: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa autoridad no solamente tenía poder sobre la doctrina, sino que también tenía poder espiritual al punto de que se mostraba contra espíritus malignos. Es más, como Él es el dueño de esa autoridad, Él puede delegarla. Marcos 3:15 y Marcos 6:7 dice que Él le delegó cierta autoridad a los apóstoles para sanar enfermedades y expulsar demonios. Porque Cristo tenía de por sí esa autoridad. Y como Él es el dueño de esa autoridad, Él puede darse a que Él quiere, porque Él es el dueño de ella. Ahora, la autoridad de Jesús también se refleja en la vida de los hombres cuando les dijo: sígueme. A Mateo, que estaba en pleno trabajo, en pleno horario laboral, y se para Mateo y sigue a Jesús. Y Cristo le dice: sígueme. Y ante esa palabra nadie puede poner de los escogidos. Y esa autoridad también se ve sobre la naturaleza. Cuando estaba ese viento, ¿se acuerdan? Que dice Jesús: cállese. Y de repente hubo una bonanza. Es una autoridad que trasciende la doctrina, el mundo espiritual, la naturaleza, las decisiones de la gente. La soberanía de Jesús no tiene límites. No es una autoridad que necesitara imponerse, como lo hace el Estado. El Estado, Dios le ha autorizado tener autoridades civiles y magistrados, como la rama judicial, la Policía Nacional y demás instituciones, en Colombia como el SMAT. Dios ha legitimado al Estado para que tenga esas autoridades para imponer orden a la fuerza si es necesario. Pero la autoridad de Jesús no necesita imponerse. Lucas 22:25. Dice: Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. En el mundo se necesita, yo no necesito eso. Porque Cristo tiene autoridad sobre las almas. Él es dueño de las almas, aunque la gente no le dé la gana aceptarlo. Él es el rey de ellos. Nadie acepta a Jesús como su Señor y Rey, porque Cristo ya es el Señor y el Rey de todos. Él es el Señor y el Rey de esos impíos que vienen a acercarse a cuestionarlo, arrogantes. Él es el Rey de aquellos que lo niegan hoy todavía. Su autoridad incluye perdón de pecados. Mateo 9:6. ¿Quién te crees para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Exacto. Juan 17:2. Tiene autoridad para dar vida eterna. Juan 5:27. Jesús tiene autoridad para presidir el juicio universal. Cristo es el que se va a sentar en el trono blanco y va a colocar a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. A uno les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, escogidos desde antes de la fundación del mundo, y apártense de mí, malditos. ¿Sí? Él va a hacer eso. El Padre ha determinado que el Hijo se encargue de eso. Juan 1:12. Tiene autoridad para convertir en hijos de Dios a los que creen en Él. Y toda esa autoridad viene del cielo y recae sobre todo el universo, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, así siempre nos acuerdan, Mateo 28:18. Toda potestad me es dada. El Padre se la dio al Hijo. Amén. Entonces, en vez de actuar arrogantes a cuestionar la autoridad del Rey, reconozcamos esa autoridad de la cual no hay escapatoria
y con sencillez de corazón andemos al eco de su voz, ¿sí? Obedeciendo su palabra. Amén. Pues, Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, tu Hijo unigénito y el Verbo hecho carne. Señor, algunos trataron de cuestionar al Verbo. Señor Jesús, se acercaron a ti para ponerte trampas, pero tú, sabio, eres invencible y puede atreverse a hacerte trampas. Tú los venciste, Señor, los humillaste conforme ellos querían hacerlo contigo, pero con tu gracia les diste la oportunidad de darse cuenta que tú venías del cielo, tu autoridad venía del cielo, eres del cielo. Y te pedimos, Señor, que tanto los presentes como los que nos ven puedan reconocer tu autoridad, autoridad que es delegada del Padre Celestial, autoridad que se ejerce sobre toda la creación espiritual, visible, invisible, emociones, decisiones, naturaleza, todo, Señor, nada se escapa de tu autoridad. Y es de esa autoridad que nosotros hablamos, de esa autoridad es que nosotros proclamamos y decimos: nuestro Dios reina. Gracias, Señor Jesús. Ten misericordia del que no ha nacido de nuevo, para que en esa oportunidad, a través de esa palabra, pueda humillarse ante ti y reconocer quién tú eres. Rey del cielo, nuestro Señor y Maestro. En tu nombre, Señor. Amén. Bien. Bueno, a todos los que nos acompañaron en esta oportunidad, les invitamos muy cordialmente este miércoles, si Dios quiere y vivimos. Vamos a continuar con nuestros devocionales congregacionales a las 8 de la noche a través de este mismo medio. Vamos a continuar con el Salmo 23. Y en 8 días, si Dios quiere y vivimos, vamos a seguir adelante con nuestra serie de Marcos. Debido a que ya acabamos todo el capítulo 11, la última sección, vamos a ver una prédica de todo el capítulo. Vamos a hacer un recuento de todo el capítulo 11. Bueno, gracias y paz, el Señor les bendiga.